Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Si tuviese que hacer un top 10 de los incidentes ovni que más me gustan, seguramente el caso de Carlos de los Santos estaría en una de las primeras posiciones. Quizá no sea tan espectacular como otros, pero desde luego el aspecto de los objetos, las sensaciones que tiene este joven protagonista de 23 años y desde luego la casuística, los sucesos que rodean todo el caso, desde luego me parecen de lo más ilustrativo para exponer de lo que es capaz el fenómeno ovni. Así que, si les parece bien, vámonos a Zihuatanejo, una localidad de México que aparece, por cierto, en la película Cadena Perpetua, buenísima. Y vámonos al día 3 de mayo de 1975. Aquí tenemos a este joven piloto, Carlos Antonio de los Santos Montiel, 23 años, y quiere viajar con su avioneta Piper PA-24 desde esta mencionada ciudad. Bueno, este chico ya, desde luego, era un hombre con una carrera en el tema de la aeronáutica bastante precoz y de hecho, bueno, pues ni siquiera llegó a desayunar aquella mañana de las ganas que tenía de subirse a aquel avión, ¿no? Entonces, bueno, este hombre se sube a la avioneta, despega, comienza a ascender hasta unos 4.500 metros, pero observa que hay una borrasca y, bueno, pues eso no le permite maniobrar bien la avioneta y, bueno, pues decide subir a 4.800 metros y ahí sí, cielo azul, paz, el sol, las nubes. Ahí está este piloto volando plácidamente hasta las 12:30 de la mañana. Y bueno, pues ya a esa hora decide regresar a México DF para poner fin a su idílica experiencia. Y entonces, mientras que está sobrevolando los territorios del país azteca, se da cuenta de que cerca de su posición tiene que tener el lago Tequesquitengo, pero no lo puede encontrar y esto ya es raro, ¿no? Entonces, este chico lo que hace es que recalibra su instrumental y continúa volando. La verdad es que tiene que aparecer ese lago, pero no está, ¿no? Pocos segundos después, con el rabillo del ojo, puede atisbar algo. Hay como un cuerpo negro a la derecha y lo está viendo, ¿no? Y dice, pero no puede ser un pájaro, no hay otro avión, no hay nadie en sus proximidades. Qué extraño, piensa este chico. Bueno, gira la cabeza y efectivamente ahí está. Es un imponente, un objeto con forma de dos platos unidos y con una cúpula que parece una coraza. Además, con un color negro, mate, sin brillos, fascinante. No es muy grande, al menos unos 5 metros de diámetro, no mucho más grande que su avioneta. Y bueno, lo increíble es que este chico está pilotándolo, se queda totalmente asombrado porque lo primero que hace es que se pone muy cerca de su posición, tanto que se pone a solamente 20 centímetros de su ala derecha y lo tiene a medio metro. Es decir, podemos entender que esta es la cabina del piloto, bueno, pues él tenía el platillo volante a medio metro. O sea, esto ocurre de manera muy rápida y además, de hecho, observa como en este disco pues hay una especie de ventanillas que son además como oscuras. Él no puede ver si hay alguien detrás, si eso está pilotado realmente, pero es que lo tiene aquí. Y claro, a él le da un pavor, pero no tiene mucho tiempo porque 4 segundos después observa un segundo objeto que comienza a sentarse sobre su ala izquierda y entonces se queda también a 20 centímetros del ala, a medio metro de él, y tiene un platillo volante a la izquierda y otro platillo volante a la derecha. Bueno, en ese momento Carlos empieza a ponerse tremendamente nervioso, comienza a tartamudear de miedo, empieza a temblar. La verdad es que pobrecillo, ¿no? Lo que tuvo que pasar, ¿no? Intentaba calmarse, pero no podía. Y claro, es que no podía creer lo que le estaba pasando. ¿Por qué a él, no? Siempre la pregunta, ¿por qué a mí y no a otro? ¿Y qué me está ocurriendo? ¿Y qué es esto que me está pasando, no? Bueno, ese segundo objeto había aparecido por detrás, se coloca en el ala izquierda, como decíamos, totalmente rodeado, ¿no? Y de repente, para su espanto, Carlos descubre un tercer objeto moviéndose tan rápidamente que le es imposible observar su posición, que se coloca por debajo de su cabina. Y entonces, claro, se queda muy impresionado porque, claro, a estos dos les puede controlar, pero al que está debajo no, y de hecho puede ver cierto borde que sobresale, es decir, evidentemente lo tiene debajo, pero no sabe lo que está haciendo, y a ese no le puede controlar perfectamente, ¿no? Estaba rodeado de ovnis en medio de la nada, en su avioneta, a merced, y eso es realmente lo que podemos decir, ¿no? Bueno,
Este chico narró que realmente los movimientos de aquellos objetos eran rapidísimos, eran increíbles, y bueno, pues por un momento se pensó que aquel disco que tenía debajo iba a impactar contra su avioneta, ¿no? Pero bueno, pues realmente parecía que estaba sin tocarle, ¿no? Bueno, llegó un momento en el que el chico se dio cuenta de que algo iba mal, porque su velocidad se estaba reduciendo, iba a 140 millas náuticas y empezó a reducirse hasta 120, pero él no había tocado absolutamente nada. Claro, entonces en ese momento lo que intenta es, bueno, voy a intentar tocar lo que viene siendo los ajustes de velocidad, pero no funcionaban. Estaba pues como si estuviese el sistema electrónico del avión intervenido. Bueno, acto seguido, el ovni que tenía por debajo, de repente como que ve que se mueve. Y entonces Carlos está allí, con este aquí al lado, con el otro a la derecha, ¿no? Y observa cómo el de abajo está moviéndose y de repente, ¡pum!, le da un golpe a su avioneta, ¿no? Y entonces, claro, en ese momento, pues le llena de horror. ¿Qué es lo que está pasando? Estaba pegado a aquel disco a lo que sería la panza de su avioneta, ¿no? Bueno, llega un momento en el que Carlos dice, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer ahora mismo? Es que no puedo controlar el avión, no puedo hacer absolutamente nada, voy a sacar las ruedas del tren de aterrizaje, ¿no? A ver si consigo despegar a lo que tengo debajo, ¿no? Y entonces intenta activarlo, pero no funciona. No funciona y de hecho observa como con pavor hay algo que se está moviendo dentro de lo que eran sus paneles de control, y es que la altura estaba incrementándose, le estaban remolcando hacia arriba, estaba ganando altura. Y claro, llegó un momento en el que él pensó que esto podía ser un problema porque quizá su cabina se podía despresurizar y se podía morir ahogado. Y entonces, claro, este chico cada vez se pone más y más nervioso, comienza a asustarse de verdad, se pone a llorar el pobre hombre, ¿no? Y claro, temiéndose lo peor, nada más que veía que aquello estaba subiendo altura, ¿no? Y bueno, pues no podía hacer absolutamente nada. Miraba a ver si había algo que hacer, miraba al otro y desde luego pues sentía que tenía aquello pegado, ¿no? Y le estaba subiendo para arriba, más y más metros y más metros, ¿no? Bueno, en aquel momento, Carlos de los Santos... y esto, desde luego, es raro que no lo hubiese hecho antes, ¿no? Se comunica con el Centro de Control Aéreo de México DF, ¿no? Y el caso es que empieza a lanzar señales de auxilio, pero no responden. Y claro, ese silencio le llena aún más de miedo. Estaba totalmente solo ante lo imposible, en compañía de 3 ovnis negros que le subían cada vez más y más, ¿no? Bueno, estaba tan desesperado que este chico llegó a pensar que en tráfico aéreo le estaban oyendo, pero que no se lo creían y entonces por eso no le contestaban directamente, ¿no? Miraba a un lado, miraba a otro, aquellos, los de los lados no se movían, ¿no? Y entonces, bueno, pues llegó un momento en el que intentó volver a tirar del tren de aterrizaje, pero no había ningún tipo de efecto, y de hecho tampoco había una señal de alarma, ¿no? De mal funcionamiento de aquello, con lo cual es que el ovni realmente estaba tirando de aquel tren de aterrizaje para arriba, ¿no? Bueno, claro, este chico puede ver perfectamente las medidas, alrededor de 1,5 metros de altura, unos más o menos pues unos 5 metros de diámetro, ¿no? Prácticamente igual por delante que por detrás, pero bueno, la línea de las ventanas solamente en la parte de adelante. Y en aquel momento, bueno, Carlos de los Santos vuelve a intentar comunicarse con el control de México DF y entonces lanza un mensaje que es realmente increíble, ¿no? Dice: fuerzas desconocidas están controlando mi avioneta, he perdido el control sobre ella, por favor, ayuda, ¿no? Y entonces, sin respuesta de nuevo, pues este chico vuelve a agobiarse muchísimo, ¿no? Y de repente suena la radio. Es un operador de radio que le pide su posición, le dice que ha informado a las autoridades, ¿no? Y que se mantenga tranquilo. Y dice Carlos de los Santos: nada de tranquilo, ustedes dirán lo que quieran, pero mi aeroplano está totalmente fuera de control y esto que tenemos es un problema de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, resulta que el Centro de Control de México, por su parte, empieza a contactar con las aeronaves que había en el entorno, y resulta que había una pequeña aeronave del Ministerio de Agricultura que estaba pilotada por un veterano piloto que tenía de apodo El Charro, que bueno, pues que
responde afirmativamente y dice que va a ir para allá a verlo, ¿no? Y efectivamente allí va en auxilio, raudo y veloz, para ver qué es lo que le estaba pasando a Carlos de los Santos, y segundos después, efectivamente, el charro confirma a la Torre de Control de México DF la escena de película que estaba pasando aquel joven piloto. Bueno, había que haberse imaginado también en el centro de control de México, pues cómo vivieron aquello, ¿no? Es que vaya escena, ¿no? Bueno, hay un momento en el que, desde su perspectiva, y tras 18 minutos de escolta, Carlos, desde la cabina y el charro acercándose a toda velocidad hacia ellos, observa como los tres objetos, de repente, como que empiezan a levantarse ingrávidos, ¿no? Y realizan una impresionante maniobra hacia arriba, justo cuando están sobre el volcán Popocatépetl. De hecho, la velocidad que calcularon era de unos 900 km por hora ante los ojos de los asombrados testigos, ¿no? Bueno, el joven piloto no vuelve a verlos nunca más, y de hecho el charro tampoco, ¿no? La experiencia había sido trepidante, pero muy muy peligrosa, ¿no? Este chico lo había pasado muy mal, ¿no? Y de hecho no era una cosa de aquellas dos personas, sino que es que los radares del Aeropuerto Internacional Benito Juárez pudieron efectivamente captar 3 objetos voladores no identificados que hicieron un impresionante giro de 270 grados en un radio de acción a unos 4,5 kilómetros sobre el volcán, ¿no? Bueno, hay un momento en el que Carlos hace saber al Centro de Control de México que no tiene tren de aterrizaje y que va a intentar aterrizar como pueda, ¿no? Y entonces en el aeropuerto dicen que adelante, que vaya para allá, pero que se dé unas cuantas vueltas al aeropuerto porque no tienen preparada ninguna pista y que aquello, pues bueno, pues evidentemente puede haber un accidente, ¿no? Y entonces, entre medias, Carlos dice, joder, pues algo tengo que hacer. Entonces saca un destornillador el tío, ¿no? Y se pone a intentar manipular lo que serían, los circuitos que estaban conectando debajo de su asiento a lo que sería el tren de aterrizaje. Y efectivamente, de forma manual lo hace, lo consigue, ¿no? Y bueno, pues con un ataque de pánico y de ansiedad por todo lo que le había pasado, Carlos de los Santos consigue aterrizar su avioneta entre medias de 2 pistas de aterrizaje que habían habilitado para la ocasión, ¿no? Bueno, inmediatamente, nada más que sale de la avioneta, es evacuado a un centro médico donde le aplican varios sedantes, ¿no? Le hacen unos análisis de alcohol y de drogas, por supuesto sale negativo en todo, ¿no? Y bueno, pues esto podría haber quedado allí. De hecho, Carlos de los Santos pues tiene una especie de pequeña figura, ¿no? Que rememora un poco lo que era el aspecto aerodinámico impresionante, uno de mis preferidos sin ninguna duda en la historia de la ufología, ¿no? Y bueno, pues aquel piloto precoz, estudiante de la Universidad Autónoma de México, con gran experiencia, aun con su corta edad, al respecto de lo que era la aeronáutica, ¿no? Una persona capaz de distinguir un avión de un helicóptero del planeta Venus de 3 ovnis negros que se habían puesto por encima de su avioneta, ¿no? Bueno, pues resulta que su caso no termina aquí, porque hay diferentes titulares que llegan a la primera página de los principales periódicos de México, y entonces, bueno, pues hay diferentes programas de televisión que contactan con él, y resulta que, bueno, pues él acepta un poco de mala gana, no le apetece mucho ir, ¿no? Y entonces, cuando está yendo hacia los estudios de televisión, de repente observa cómo en la carretera una limusina negra, que él pensaba que era pues como de un diplomático, se pone delante de él. Y de hecho empieza como a minorar la marcha, ¿no? Y entonces hay un momento en el que se da cuenta, quiere adelantarle, ¿no? Pero se da cuenta de que tiene otra limusina negra que va detrás. Y como que le están, de alguna manera, pues como cerrando el paso. Y hay un momento en el que él se tiene que echar al arcén, y entonces lo que ocurre es que, bueno, pues se queda, pues como, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿He hecho algo? Quizás sean policías secretos. Bueno, los otros 2 coches se detienen, y cuando Carlos está a punto de salir por la puerta, bueno, pues resulta que salen unos señores, 4 señores, vestidos completamente de negro, bastante altos, como escandinavos, hablando, bueno, ellos hablan entre sí, ¿no? Y se ponen como enfrente de su puerta, como para no dejarle salir, ¿no?
y le dicen con un español, con un castellano muy mecánico, muy raro, ¿no? Le dicen, mira muchacho, si aprecias tu vida y la de tu familia, mejor no hables de lo que viste. Bueno, de los Santos, evidentemente, pues, se queda impresionado por aquello. Y, sí, vale, de acuerdo. Y se marcha para casa, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta que el señor Pedro Ferriz, el presentador del programa al que había estado invitado Carlos de los Santos, bueno, pues le llama, ¿no? Y finalmente consigue una entrevista con él, ¿no? Bueno, el caso llega hasta Estados Unidos y de hecho Joseph Allen Hynek, uno de los ufólogos más importantes de la historia, se entera del tema y contacta con Carlos de los Santos, ¿no? Y entonces hay un momento en el que, bueno, pues se queda con él, ¿no? Le cuenta su caso y le dice que a la mañana siguiente a ver si se pueden quedar para desayunar antes de que se vayan, ¿no? Bueno, pues efectivamente a las 6 de la mañana Carlos de los Santos se dirige a las oficinas de varias aerolíneas mexicanas porque ese chico estaba buscando trabajo y entonces, bueno, luego se va al restaurante donde había quedado con Joseph Allen Hynek. Y resulta que justo en las escaleras, cuando está a punto de entrar, estando Allen Hynek en el interior, resulta que aparece uno de estos agentes, uno de estos señores, uno de estos hombres de negro que le cogen de la camisa, ¿no? Le empujan para atrás, ¿no? Y le dicen, oye, mira, ¿no te habíamos dicho que no dijeses absolutamente nada de todo esto? No quiero crearte problemas. Y, de hecho, no sé por qué has salido esta mañana de tu casa. ¿Qué pasa? ¿Que eres piloto de las fuerzas aéreas? Márchate de aquí y no vuelvas nunca más. Eso es lo que le dicen al pobre Carlos de los Santos, que se marcha de allí el hombre totalmente pues atemorizado, sin ver al doctor Hynek, ¿no? Bueno, resulta que la descripción es idéntica a la de muchos sucesos en donde aparecen estos famosos hombres de negro, ¿no? Una piel muy pálida, mucho más altos que lo que podría ser cualquier mexicano medio, ¿no? O cualquier español medio, ¿no? Corpulentos, eso sí, y con un hablar rarísimo, ¿no? Bueno, las claves de todo este caso. Un perfil de un piloto precoz, realmente pues una figura, podríamos decir, que podría estar despuntando en la aviación mexicana, ¿no? Una persona perfectamente preparada para hablar de lo que estaba hablando. Aquellos ovnis que se presentan de forma discontinua, primero uno a la derecha, luego otro a la izquierda y luego el de abajo, ¿no? Bueno, demasiado cerca del testigo, eso me llama muchísimo la atención y de hecho, pues objetos que son bastante pequeños en relación a lo que estamos acostumbrados a ver en el fenómeno, ¿no? Luego, por otra parte, cuando ese objeto de abajo se pega, ¿no? Yo siempre he pensado que este caso tenía que ver con la energía eléctrica, quizá estaban aprovechando la carga electrostática del avión para cargar aquel disco de abajo que estaba pegado al fuselaje, ¿no? Luego, por otra parte, control de los mandos y de las comunicaciones, ¿no? Y también el detalle de que él había perdido el lago que tendría que estar allí, ¿no? Como si hubiese estado envuelto, de alguna manera, en un entorno controlado, ¿no? En donde solamente se podía ver lo que esa inteligencia que está detrás del fenómeno ovni le dejaba ver, ¿no? Luego, ese tren de aterrizaje que se queda colapsado, sin luces de alerta, una sensación pavorosa de que te están subiendo, de que estás bajando la velocidad y de que te están subiendo irremisiblemente hacia la muerte directamente, ¿no? La mención de que esas fuerzas desconocidas estaban controlando su avioneta, que a mí también me llama muchísimo la atención, ¿no? La aparición de El Charro, ese piloto que contempla todo a lo lejos porque no llega en ningún momento a verlo de cerca, ¿no? Y la impresionante maniobra, ¿no? Sobre el volcán Popocatépetl, escenario de muchísimos encuentros ovni a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, ese momento de sacar el destornillador que me parece totalmente genial y eso sí, el ataque de nervios siempre constante, el aterrizaje de emergencia, la escena con los hombres de negro, la aparición de Allen Hynek y sobre todo
esa sensación que tengo bueno, ¿cómo demonios se enteran de dónde va a estar Carlos de los Santos, ¿no? Como si hubiese algún tipo de seguimientos y como, bueno, realmente como si hubiese un poder al respecto del fenómeno ovni, de entidades o de una facción del gobierno, o de infiltrados, como queramos llamarlos, ¿no? Que de alguna manera hace un seguimiento exhaustivo de todos los testigos y de todos aquellos que hablan del fenómeno ovni, ¿no? Bueno, ¿quiénes son esos seres de negro? ¿Qué es lo que ocurrió realmente aquel día a aquel piloto de 23 años? Bueno, aquí os dejo uno de mis casos preferidos, con uno de mis ovnis preferidos, que desde luego me parece aerodinámico y... Vamos, a mí la verdad es que si me preguntáis, a mí me encantaría conducirlo, si os digo la verdad, ¿no? Y bueno, pues ser una escena totalmente espectacular que forma parte de la historia del fenómeno ovni y que, como os decía, está dentro de mi top 10 de casos más curiosos, más fascinantes, quizá más aterradores, ¿no? Pero desde luego más bonitos de narrar y al final yo disfruto muchísimo haciendo esto, ¿no? Así que nada, pues espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.